Pablo Iglesias dice ahora que no acepta el chantaje, o sea, llama chantajistas al resto de la izquierda. Están a ver quién muerde todo ese bocado electoral dentro de la extrema izquierda, que es lo que son, y miren lo que dicen entre ellos. Pero no voy a ceder al chantaje. El chantaje que dice es que nosotros tenemos 500.000 votos. 500.000 votos a lo mejor no sirven ni para sacar 2 diputados, pero con el sistema electoral español 500.000 votos pueden dejar a Podemos sin 30 diputados. No hay derecho a decir eso. Entonces os ponéis de acuerdo con nosotros y nos dais unas cuantas plazas de diputados, o si no, vamos a poner 500.000 votos encima de la mesa. No voy a ceder a ningún chantaje. Va a ser la gente la que nos lleve a ganar las elecciones. Arsa, vaya tortazos se están dando. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué decías? Por eso decía yo antes que la evolución del fenómeno de Podemos, si pudiésemos un gráfico, de la eclosión de las europeas, la supereclosión especulativa durante las encuestas que han llegado hasta las municipales, los resultados de las municipales que han sido mucho peores de los que se especulaba que podían ser. Y el cambio de actitud tan oscilante entre Finlandia, que decía Ángel, olvidarse de Venezuela, y el espectáculo de quienes creían en el Frente Popular, en la Unidad Popular, y ahora se están machacando con otra alternativa que ya han fagocitado en parte, que era Izquierda Unida, yo creo que viene un declive. Es más una percepción que una constatación. Viene un declive. Y yo creo que el PSOE tiene una encrucijada. Yo creo que al PSOE no le está yendo mal, a pesar de que los resultados de las municipales fueron los peores de su historia, porque puso en el escaparate un partido que estaba en la trastienda, es decir, hasta las municipales. Un poco suicida eso. Tiene su riesgo eso. Todo pacto tiene su riesgo, y todo pacto con un partido como Podemos tiene más riesgo. Yo creo que eso va a haber como... Sobre todo cuando has mentido preelectoralmente y has dicho que no vas a pactar con ellos. Pero las mentiras lo hacen todo. Es que en España las mentiras las damos por naturales. No, pero todo el mundo miente en las campañas electorales. Precisamente por eso viene una parte... Bueno, Rajoy... Cuando estamos hablando de coaliciones, Carlos, unos más que otros. Es decir, nosotros jamás hemos dicho que íbamos a pactar con Podemos. Y Pedro Sánchez juraba en Arameo de que no lo iba a hacer. Y ya ven los resultados. Para mí tan grave es mentir sobre las coaliciones como mentir sobre un programa. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. Lo que yo creo es que a partir de ahora, esa crispación que revela, que ha aumentado en diapasón las intervenciones de Pablo Iglesias, revelan que las cosas no les están viendo bien. Que les hacen pupa, claro. Y porque tiene una lógica que yo he afirmado desde el principio, una transversalidad como la de Podemos, en las que hay de todas las ganaderías, dicho sin desprecio, provoca muchos problemas. Vamos a ver a Juan Carlos Monedero. Mira, este dice que no acepta el chantaje, Pablo Iglesias. No está. Bueno, Monedero decía que les llama una suma de cabecitas de ratón no constituye sino un ratón Frankenstein. Uno les llama chantajistas, el otro Rajoy Frankenstein. Pero miren el mercado que se están repartiendo, porque al final esto es pegar el bocado. ¿En qué? En la extrema izquierda española. Pablo Iglesias dice, yo al final aquí lo que quiero es el marxismo, por eso lo tengo colgado en la pared. Y le dijimos al Pitufo Gruñón, hemos leído a don Carlos, a don Federico, a don Vladimir, a don Antonio, y no sirven para colgarlos en las paredes, sirven para analizar la realidad. Los clásicos son para analizar la realidad. ¿Y qué nos dijo el Pitufo Gruñón? Nos dijo marxismo, el que tengo aquí colgado en la pared. Y ahora concluyo con lo que ha dicho Pablo Iglesias, os quito ya... ¿Pero qué dice? Se ha vuelto loco. Termina de decir eso y dice, ¿pero qué ha dicho? Y ahora dice, escuchadle al completo. El Pitufo Gruñón es el de Izquierda Unida. Izquierda Unida, todo esto va contra Izquierda Unida. Y dice que es que les han entrado muchas prisas. Vamos a verlo. Parece que a algunos, solo después de los resultados electorales, les ha entrado la prisa por la confluencia. Y digo, las puertas abiertas para las personas, pero cerradas para los partidos con los que no hemos compartido ni estrategia ni proyecto político. Con todo el respeto, con todo el cariño, con toda la humildad. Nosotros no somos la tabla de salvación de nadie.
José Antonio Bermúdez de Castro, a ver. Vamos a ver, es el caínismo puro entre las fuerzas de extrema izquierda que siempre se han comportado así. Yo cuando estaba en la universidad también estaban unos contra otros. Lo grave no es eso, lo grave es que el Partido Socialista les haya apuntalado y les haya dado el poder, cuando los ciudadanos no lo habían hecho. Eso es lo que me parece más grave. Y segundo, escuchando a Pablo Iglesias me sorprende porque se supone que ellos venían no solamente a echar a la casta, sino a acabar con el bipartidismo. Y curiosamente, al cabo de unos meses ya no quieren acabar con el bipartidismo, sino formar parte de él. Podemos lo que quiere es decir que en las próximas elecciones o yo o Mariano Rajoy. Es decir, que todo el pluralismo al que abogaban para que hubiera muchas opciones, eso se ha acabado. Ya eso no sirve. Entonces, claro, esa es lo que decía, el doble discurso, la doble moral que tienen estos señores. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, fíjate. Hoy estamos de acuerdo en muchas cosas. Bueno, con otros no necesariamente. En algunos casos sí, y me gustaría hablar del sistema electoral. Me gustaría solamente una reflexión más de por qué antes cuando hablaba del sistema electoral español, decir, que es un sistema electoral que fomenta el pluralismo, que hay 18 fuerzas políticas en el Congreso, ¿por qué cuando nosotros queremos introducir para garantizar que el alcalde sea la lista más votada, resulta que nos dicen que proponemos un golpe de Estado institucional y cuando gana Syriza en Grecia hace 6 meses y le dan 50 escaños de prima de gobernabilidad, dice que ha llegado la esperanza de Europa? Esto me interesa mucho. ¿Por qué ese doble José Antonio discurso? Bermúdez de Castro, esto es clave, porque en este fin de semana el Partido Popular, y además precisamente usted ha presentado esa propuesta para llevarla al Parlamento Español, para que se vote, ¿no? Decir, oiga ustedes, el partido en las elecciones generales, el que gane... Bueno, en las elecciones locales. He hecho otra reflexión después. Lo que hemos hecho Bueno, digo lo de la prima de gobierno es para las generales y para los ayuntamientos es la más votada. Si me permite lo resumo. En elecciones locales lo que hemos hecho es combinar nuestra propuesta del año pasado con la que nos pedía el Partido Socialista de doble vuelta. ¿Qué consiste en qué? Doble vuelta. Bueno, pues el que obtiene más del 35% de los votos y más de 5 puntos de distancia respecto del segundo, las dos condiciones, tiene mayoría de concejales. Y si no vas a segunda vuelta, los que obtienen más del 15% van a segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el que saca el 40% de los votos o más de 7 puntos respecto al segundo también tiene mayoría. Bien, o sea, en las locales, ayuntamientos, segunda vuelta. Combinado también con lo que nos pedía el PSOE para intentar favorecer un acuerdo. ¿Cuál ha sido la reacción del PSOE? Todavía no lo sabemos, el silencio. Silencio hasta todavía ahora. No nos Esto es del fin de semana, no es nuevo. Todavía no nos ha contestado, pero lo que hacemos es combinar las dos cosas. Y lo que hemos hecho es otra reflexión. Una reflexión también de cara al sistema electoral español. Es decir, pensamos que puede lograrse más cercanía dividiendo las circunscripciones más pobladas en 2 o más distritos, sin que sean distritos uninominales, para que no convertir el sistema proporcional mayoritario, que haya una bolsa de restos electorales provinciales donde se elijan 10, 15 escaños, precisamente para compensar a los partidos minoritarios nacionales. Izquierda Unida se ha quejado mucho de ello en relación a los partidos fuertes a nivel territorial, no nacionalista, y luego una prima de gobernabilidad, siguiendo el sistema o bien griego o el que actualmente se va a poner en vigor y que ha sido impulsado por el socialista Renzi en Italia, harto ya de una prima de gobernabilidad o alcanzar darle la mayoría a quien gana. Pero digo, para explicárselo a la señora que nos está viendo ahora mismo, pues que una quien prima gana de las elecciones se le da un número de escaños, más. por ejemplo, en Grecia el que gana las elecciones obtiene 50 escaños más. O en Italia, en la ley Italicum, en primera vuelta, quien obtiene un porcentaje de votos le da el 55%. Bueno, y entonces vamos a ver, esto que es muy interesante, que Alexis Tsipras gobierna gracias a esa prima de gobernabilidad y que a toda la izquierda le ha parecido magnífico el proceso y muy democrático. ¿Cuál es la reacción hasta ahora cuando el Partido Popular ha hecho ayer esta propuesta? Por ahora no hemos conocido ninguna reacción, pero me temo lo peor. Los del PSOE están en Sevilla hoy. No porque estén ellos en sus cosas, sino... A ver, porque no les gusta. En España no les gusta esto, ¿no? Realmente, un sistema político lo marca fundamentalmente la ley electoral. Y lo que está proponiendo el Partido Popular, o José Antonio Bermúdez de Castro, es muy importante. Es muy importante porque eso cambia el sistema. Y, por ejemplo, lo que está proponiendo de hacer circunscripciones más pequeñas y luego tener una bolsa de votos es muy parecido a lo que tienen los alemanes. Que los alemanes lo que hacen es que eligen sus diputados por distrito y luego los restos que no han servido para elegir diputado por distrito se distribuyen entre los partidos, entre todos los partidos, para que y hay 2 tipos de diputados en Alemania que son muy interesante, que es así me gusta. Un diputado
que es de su distrito, o varios diputados que son de su distrito y que su cabeza está en pensar en el distrito y en los electores, y diputados que salen por las bolsas de partido que su cabeza está en pensar en general, en el beneficio de todo el país. Y eso da un equilibrio dentro del Parlamento muy interesante. Pero atención, porque aquí esto lo que se evitaría es algo un poco lo que permite. Pero quiero decir yo lo que está pasando, que estamos ante la primera vez en la historia de la democracia española en la que se está pensando que el partido que gane las elecciones generales no gobierne. Y esto no ha pasado nunca. Pero esta prima de gobernabilidad evitaría esos acuerdos de perdedores a nivel Moncloa, a nivel general, ¿no? Es un principio, y es que la cuota de poder se corresponda siempre con la cuota de representación. Es decir, que quien gane gobierne. Lo que no tiene sentido es que la mayor contribución a la regeneración de la democracia en estos últimos 4 años de algunos es que la suma de perdedores dé lugar a un ganador. Eso no tiene sentido. Lo que queremos es lograr la estabilidad. Representación, sí, pero el gobierno y el poder a quien decida el pueblo, a quien tenga los votos del pueblo mayoritariamente. Carlos, Carmenchu, Juan Gonzalo y Ángel. A mí me parece que hay que modificar la ley electoral que ha servido... Exactamente, ha servido hasta ahora. Hay que modificar la ley electoral porque yo creo que ha generado mayorías por un sistema político establecido entre unos cuantos partidos. Tenía algunos déficits desde el principio, que es la prima a los nacionalismos por el sistema, por el porcentaje. Yo creo que algunas de las propuestas que ha hecho el Partido Popular son muy razonables. Y yo creo que hay que restablecer el diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que siguen siendo los dos grandes partidos de la Cámara. Pero creo que para eso, entre otras cosas que tiene que rectificar el Partido Socialista, el Partido Popular tendría que rectificar, a mi juicio, una muy importante. La estrategia de hacer un paquete cerrado y envuelto entre Podemos y el Partido Socialista es un error. Es un error porque yo creo que en cierto modo había que permitir al PSOE respirar para que reduzca el espacio de Podemos. A ver, Juan Gonzalo. Pero si le hemos ofrecido la alcaldía de Madrid. Sí. Si es que le hemos ofrecido al Partido Socialista la alcaldía de Madrid para que no gobernara Podemos. Bueno, Carlos, vamos a repartir un poco entre todos. Como apuntan todos, como el problema principal, como apuntan todos, es la ley electoral que tenemos actualmente, que puede no representar la realidad social. Sería interesante apuntar a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta podríamos saber realmente cuáles son los pactos antes de que los electores depositen su confianza en el político. Pero un sistema democrático, sin embargo, parlamentario no es posible. Si fuera con presidentes elegidos. Sin embargo, eso es Estados Unidos o Francia, pero con un sistema democrático, una monarquía parlamentaria no es posible. Profesor, sin embargo, nos podríamos evitar lo que va a pasar realmente en el PSOE de Madrid, que sus electores le han dado el voto al Partido Socialista y, sin embargo, han querido pactar con Podemos. ¿Por qué? Porque si realmente ellos hubieran dicho anteriormente a sus electores, oiga, si nos votan vamos a pactar con Podemos, realmente sus electores hubieran votado a Podemos. Yo estoy convencido que los votantes del Partido Socialista se han podido sentir defraudados o frustrados. Se han votado 4, Bueno, ¿Qué resultado ha sacado Carmona en Madrid? Con todos mis respetos a Carmona, No, pero ha sacado el peor resultado de su historia, pero con una diferencia brutal. Lo del PSOE en Madrid ha sido una catástrofe. Le ha ganado Carmena, ahora en Común y Podemos. Es que Carmena ha obtenido muchos votos, esa es la diferencia respecto a otros sitios. Que Carmena sacó muchos más. ¿Pero creéis que el Partido Socialista aceptaría una propuesta como la que ha hecho el Partido Popular? En aras de la estabilidad, de la gobernabilidad. No sé si debería aceptar. El único pero que pongo, más allá de que las cuestiones me parecen bastante razonables, es ¿por qué ahora y no hace 3 años? Claro. Plantear eso en campaña electoral, prácticamente como estamos, es... No sé si vamos a ver. El que hace la pregunta la puede responder el que ha presentado la propuesta, que es José Antonio Bermúdez Castro. La reforma local la planteamos ahora porque el Partido Socialista exigió que lo hiciéramos justo después de las elecciones porque no quiso abordarla, porque decía que no se podían cambiar las reglas del juego a 6 meses vista de las elecciones municipales y autonómicas. Por eso la planteamos ahora. Y en relación a generales no será para las próximas elecciones generales, será para la siguiente legislatura, pero yo creo que es importante abordarlo porque, vuelvo a reiterar, es decir, yo creo que la única forma de respetar la voluntad mayoritaria es que quien gane gobierne, y eso no se está produciendo, o existe, ya lo hemos visto en locales, o existe el riesgo cierto de que algunos no lo respeten, ese digamos el principio que es el más democrático que existe, que es la forma de respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.